Ya prepárate mi pueblo, muy atentos todos pues, que ha llegado ese momento, descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros, ha llegado con su lengua, afilada y muy directa, ese que llaman Gastón, déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. El viejo Gastón. Muy buenas tardes, mi pueblo. Tarde de sábado. Y quiero dedicar este episodio a todos aquellos que dicen que no les importa la política, que no tienen ningún interés en la política. Y quiero dedicar una parte muy especial de este episodio a los alacranes de todos los colores, formas y tamaños en todas las redes, en Venezuela, en el mundo y en Miami. Con esta introducción empezamos entonces. Ustedes saben que a mí me encanta hablar y este programa me ha servido de catarsis para dirigirme a todos ustedes y ganarme su feedback, su retroalimentación con los comentarios, el seguimiento que le hacen a este canal. Muy agradecido a todos. Ok, vamos a empezar porque como mi esposa se está arreglando el cabello y pintándose las canas, coño, no debía haber dicho eso. Ahora me voy a meter en tremendo lío. Me dio por leer un ratico y aquí está mi lectura del día. Antología de las ideas políticas. Porque hay que documentarse con libros de papel. Esa googleadera, eso es buscar, encontrar lo que alguna fuente interesada quiere meternos en la cabeza. En tanto que con los libros, no digo que estemos exentos de eso, pero tenemos más libertad de criterio, aceptar o no lo que hay en esas hojas de papel. Hoy quiero hablar sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Y para ello cogí este libro, lo estaba leyendo, lo estuve hojeando. Siempre le doy un vistazo a este libraco. Es una herencia de mi padre. Es un libro del año de la pera, porque no lo consigo por aquí. Pero es un libro de los años 60. No lo consigo ahora, no lo saqué antes de decirle. Pero ya las páginas están mustias y amarillas y manoseadas porque lo leo constantemente. Yo aplico eso de que dicen las escrituras que hay que escudriñarlo todo, buscarlo todo, leer de todo y retener lo bueno. Siempre se hablan de derechos, derechos, derechos. Pocas veces se hablan de deberes. Y conseguí algo aquí muy interesante con respecto a los derechos y sobre todo aplicado a lo que es la problemática, el problema, o sea, palabra problemática es fea. Y yo creo que ni existe. Perdónenme, estoy hablando ya como los políticos, palabras inventadas y feas. Y me pareció prudente leérselos y darles mi percepción personal, no mi explicación. La explicación se la van a conseguir todos y cada uno de ustedes. Los derechos del hombre. Hay una diferencia sustancial entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano. Y esto es tomado, como ya les dije, de este libro. Estas son palabras de Osorio y Gallardo, que fue un político alcalde de Madrid, gobernador civil de Barcelona, ministro de Fomento y presidente del Ateneo de España, y que murió en el destierro. Este hombre
abrazaba al bando republicano, cosa que me importa poco, porque lo que me importa es la enseñanza que yo pueda sacar de aquí. Yo no estoy como esos ultraderechistas que si una cosa no es estrictamente de derecha, no la acepta. Por eso es que su vida es un sesgo. Igual que andan perdidos y locos los que todo lo quieren explicar con el izquierdismo. Hay que tener un equilibrio, un balance en el conocimiento para que haya probidad en la acción. Uno no puede aislarse porque sea izquierdista, porque sea ultraderechista, como andan muchos por ahí, y se pierden de leer libros tan interesantes como este. Venerables estos libros, venerables. Los derechos del hombre. Los derechos no son sino medios para conseguir un fin. Son medios, son instrumentos para conseguir un fin. Si tenemos derecho a andar, es para ir a alguna parte. Si lo tenemos de reunirnos, es para tratar alguna cuestión en común con nuestros pares, ¿verdad? Si lo tenemos de expresarnos, es para decir alguna cosa. No se concebirá derecho alguno que no sea la vía para realizar ese propósito. El propósito de que hayan bases legales para que podamos acceder a eso. Movimiento, expresión, todas esas cosas. Por consiguiente, si hemos de estudiar los derechos del hombre, lo primero será considerar cuál es el fin. Identificando cuál es el fin, podemos analizar si tenemos ese derecho natural que nos va a permitir la consecución de eso que estamos buscando. Si el hombre existe para crear, es indiscutible que necesitará para ellos los elementos adecuados. El literato necesita su inspiración, el profesor su competencia técnica y profesional e intelectual. El obrero manual necesitará de sus brazos. Estas dotes personales son las herramientas primarias de cualquier labor creadora. Un escritor que no lea nada no contará con fuentes para su inspiración. Un obrero maniatado no podrá esgrimir los útiles de su oficio ni ponerlos en actuación. Por tan irrebatible ley lógica se saca la conclusión de que todos los derechos del hombre pueden refundirse en uno solo, en una sola palabra: libertad. He aquí por qué razón sencilla todos los derechos que vamos a estudiar nacen de una misma disposición. Ponen en práctica los mismos medios y persiguen un mismo objetivo. Entonces, la libertad consiste en disponer para todos de los mismos medios y perseguir un mismo objetivo, que es la creación individual, el desarrollo individual de las personas. Nadie está garantizando que vamos a obtener iguales resultados, pero sí vamos a tener las herramientas básicas para que todo el mundo tenga esa, es lo que se llama la igualdad ante la ley. Y ya yo lo expliqué en otro video, lo que diferencia a una república de una democracia. En la democracia es la voluntad de las mayorías. Si las mayorías deciden hacer una ley para quitarle la bicicleta a la minoría que anda en bicicleta, se jodieron, porque esa es la voluntad de las mayorías. En la república no. En el sistema de república, que es el sistema que se usa en los Estados Unidos de América, es el imperio de la ley, la igualdad de todos ante la ley. Aquí no hay mayorías que por lo menos en teoría, que opriman. Aquí es todo el mundo ante una situación determinada, se enfrenta a la misma ley. Ok. De todo esto arranca que la libertad no es un criterio político, como pretende la izquierda, o como pretende la ultraderecha. Ni una tesis de escuela, ni un partidismo. Es una ley natural. El hombre es libre porque es hombre. Y como hombre me refiero a la humanidad completa, hombres y mujeres.
Yo no caigo en esas estupideces de género de que el toro y la tora, la vaca y el vaco, nada de eso. El hombre como concepto global de humanidad. Si se le niega la libertad, se le habrá arrebatado la condición humana. Y fíjense lo que está pasando en Venezuela, que tenemos una carencia total y absoluta de libertades. Tenemos un montón de leyes, entre comillas, un ordenamiento legal chavista, castrochavista. Siempre pongo el Castro por delante porque siempre voy a decir que nosotros estamos bajo el yugo de un colonialismo que nace en La Habana, Cuba, en La Habana comunista. Entonces, fíjense si se nos ha negado a la humanidad, que sigo insistiendo en el problema este de los pasaportes y de las cédulas de identidad, sin contar con el problema de que el régimen siempre ha tratado de controlar a la población con los bonos que supuestamente regala. Ahí no hay nada regalado. Aquí no hay en este planeta nada que sea gratis. Todo debe pagarse de una u otra manera. Y estamos pagando con libertad, por decirlo menos, estamos pagando con libertad la bolsita o la cajita CLAP, que para los que no son venezolanos son bolsas de comida podrida que trafica el gobierno, donde hay enriquecimiento ilícito de lo que trafica con esa comida, que se las dan supuestamente gratuitas al pueblo o a un precio de justicia social, otro término que es bastante peligroso. Y los bonos, el bono de guerra, el bono de esto, el bono de carnaval, el bono de Navidad. O sea, la gente, un bono que quita, que somete, quita la voluntad del que lo recibe. Porque cuando tú recibes una limosna, tú eres esclavo del que otorga la limosna. Ahí pierdes automáticamente tu libertad de criterio. Porque el que paga manda, el que otorga manda. Y esa ha sido la táctica del régimen. Entonces vemos que la libertad es un derecho natural del ser humano. Ahora bien, pongamos por caso, cuando tú le metes oxígeno puro a un ser humano, puro, 100% oxígeno, lo matas, lo incapacitas. Porque aunque el oxígeno sea necesario para la vida, para todo el proceso celular y cosas que yo no sé explicar porque no soy médico, pero entiendo que es muy necesario y se me ha enseñado así en biología elemental de primaria. Tú no puedes poner a un ser humano en un ambiente de oxígeno puro. La libertad total y absoluta trae caos. Y por eso se habla aquello de que la ley por causa del hombre, según uno de los puntos, la ley por causa del hombre. Se hacen leyes para evitar ese caos, para ponerle cierta metodología al ejercicio de esa libertad sin desmerecerla en lo más básico. Entonces, las leyes son justas cuando eliminan ese caos y nos ponen a todos en el mismo track, con la igualdad de condiciones, para que todos nos desarrollemos, aunque todos no lleguemos a la misma meta. No todo el que pone una empresa triunfa, no todo el que inicia estudios se gradúa, no todo el que hace un proyecto se le da. Pero al margen de eso, hay elementos como la constancia, como la inteligencia, como la capacidad misma de ciertas personas de luchar contra un ambiente hostil y domarlo. Ahora bien, vamos con lo que se llaman los derechos del ciudadano. Por ser esta una obra de sentido político, no basta examinar los derechos del hombre. Ya lo hemos visto. Los derechos del hombre pueden llevar al caos. Hasta los animales, hasta las plantas, se someten a un tipo de derecho natural que les permite el desarrollo y crecimiento de cada especie. La violación de ese derecho natural significa la muerte y la extinción. Este es por naturaleza un ser sociable, el hombre, y ha de manifestarse en convivencia con sus semejantes, en civilidad.
para que tal convivencia pueda darse, se necesita una organización que armonice el deseo de cada uno con los deseos de los demás. Esa organización es el Estado y el instrumento es el derecho, la ley. El derecho tiene varias ramas, pero acaso la primera de ellas es el derecho político, porque el núcleo social necesita saber lo que cada hombre podrá hacer y lo que no podrá hacer. ¿Quién y cómo tendrá potestades para mantener a cada cual en su sitio y cuáles serán las sanciones y responsabilidades de cuantos se extralimiten en su función? Esto es el poder. El poder es el desarrollo y el manejo de ese derecho, de esa ley. Eso se llama poder. Mas el poder no ha de ser arbitrario ni caprichoso, cosa a la cual siempre propende. Para mantenerse dentro de sus límites y obligaciones, será menester que el hombre, además de hombre, sea ciudadano. Es decir, que tenga unos atributos defensivos frente a las posibles exageraciones de los que ejercen el mando. Y una de las cosas que me viene a la mente es que yo admiro mucho la Constitución de los Estados Unidos de América, que tiene más de 200 años de vigencia, porque esa Constitución no es un listado de deberes y derechos del ciudadano, no. Esa Constitución es un contrato que limita las funciones del Estado, sobre todo de un Estado centralizado. Es una defensa legal, es un documento que defiende legalmente al ciudadano del poder. Esa es la función de la Constitución de los Estados Unidos, con todas las enmiendas que se le han hecho por circunstancias políticas e históricas del momento. No como las consecutivas constituciones de los estados, sobre todo los estados latinoamericanos. En Venezuela han habido más de 65 constituciones y consagran que si el derecho a la educación, que si el derecho a la vivienda, que si el derecho a la salud, cosas que para ser derechos deben de tener un sustento realista para la consecución de eso. Una vez que se destruye, por decir algo, el sistema de salud o no se atiende el sistema de salud, se está violando esa Constitución. Porque si tuviéramos un poder como ciudadanos, que en Venezuela no lo hay, y reclamarle al gobierno, estás violando la Constitución, no tengo derecho a la salud, el derecho al trabajo, debemos trabajar, debemos hacerlo, pero no es un derecho que lo pueda otorgar un Estado. El Estado lo que tiene que dar son el marco legal, las garantías de que tu empresa se va a desarrollar, de que tu relación patrono-laboral va a ser armónica y de que va a haber un ambiente de producción donde tú puedas acceder a tu felicidad a través de ganancias, que no me gusta usar la palabra justa, porque ¿quién determina la justicia de un pago? ¿Quién lo hace? Les voy a leer las funciones del Estado. Las funciones del Estado sí las grabé aquí en la tabla, por aquello de tenerla más a mano, no tener un montón de libros aquí. Y les voy a leer las funciones del Estado. Las funciones del Estado son las acciones que realiza el Estado para satisfacer el bien común, que es lo que en los Estados Unidos se llama la búsqueda de la felicidad. Aquí nadie te garantiza la felicidad económica, financiera, educativa. Tú tienes que salir en la búsqueda de esa felicidad. Y es mucho lo que se ha deformado el sistema norteamericano con leyes y propuestas de carácter de justicia social, que es lo que ha desvirtuado el plan original de fundación de los Estados Unidos de América. En Latinoamérica ni se diga. En Latinoamérica todo es un derecho, absolutamente todo. Algunas de las funciones del Estado básicas son legislación, crear y modificar leyes. Las leyes no deben estar escritas en piedra. Las leyes deben ser dinámicas y acordes con las necesidades del hombre y del ciudadano.
por eso hablo mucho de la ley por causa del hombre, no el hombre por causa de la ley, porque en los sistemas de izquierda, el hombre, cuando se dice el hombre por causa de la ley, es que el hombre debe adaptarse a la ley. El hombre debe adaptarse a esa realidad que está tratando de forjar un partido único, un pensamiento único, una doctrina única, un líder único. Y eso no es así. Ahora no voy a toser, mi pueblo, ahora traje agüita. De todas maneras tosí. Vaina de viejo. Fiscalización. Por fiscalización entendemos supervisar cualquier asunto de interés público. Es como una especie de árbitro. Eso es lo que debe ser el Estado. Protección de los ciudadanos, garantizar los derechos humanos y proteger a la población de amenazas a su seguridad, cosa que no hace el Estado totalitario izquierdista y mucho menos el castrochavismo que sufrimos en Venezuela. Ordenamiento económico, asegurar como árbitro las condiciones para un buen desarrollo económico y solucionar los problemas económicos nacionales, pero solucionarlos como que con la figura del Estado interventor, no, como el árbitro legislador, como el árbitro que muestra reglas claras del juego para que tú te desarrolles. Administración de justicia, no necesitan mayores explicaciones, que todos seamos iguales ante la ley. Promoción de actividades económicas y por promoción se entiende que si un Estado tiene una ventaja comparativa en ciertos rubros, ¿qué es lo más efectivo que se debe hacer? Que el Estado incentive el desarrollo de eso. Hasta allí, hasta allí. El Estado no puede ser empleador de nadie, no puede ser empresario. Si yo soy empresario y el Estado es empresario, yo tengo una pequeña corporación aquí en Miami, y si yo me tengo que enfrentar a un Estado, a un gobierno que tiene la misma competencia en mi campo de trabajo, imagínense lo desigual que es eso. Finalmente, tiene que fomentar las relaciones exteriores para beneficio de la nación. Así de simple. Así de simple. Hasta allí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se habla de que Venezuela es un Estado fallido, es porque no cumple con ninguna de estas cosas, y muchísimo menos la raíz de todas estas cosas, que son los derechos del hombre y del ciudadano. Hablando de eso, quiero hacer énfasis, que es lo que no hacen los alacranes, los opinadores, los influencers, en la hoja de vida, el currículum del colombiano cucuteño usurpador del poder en Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Porque aquí todo el mundo es prócer, todo el mundo es líder, todo el mundo habla y opina, todo el mundo critica a María Corina Machado, al mundo. Todo el mundo se pregunta, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no termina de caer? Como que si esto fuera como un hecho bíblico que al tercer día resucite la democracia en Venezuela. Y eso no es así. Eso necesita trabajo, eso necesita esfuerzo, eso necesita planificación. Y sobre todo planificación. Estrategias. Que por eso es que yo me burlo, que hay gente que me ha tachado de cruel, de por ejemplo el teniente Dolita, porque él dice que él va a crear un parlamento en el exilio para tumbar a Maduro. ¿Cuánto tiempo lleva la creación de eso? ¿Bajo qué basamento legal? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quiénes van a estar ahí? Y el financiamiento, que es lo más fácil. Él dice que quieren $1 por cada venezolano. Somos 8 millones, son 8 millones de dólares que va a administrar este señor. Entonces, vemos todo el absurdo de toda esta gente que no pisa tierra, que no lee para que sepan, que no leen para que tengan un tamaño, una visión de cómo se mueve la política. Y a eso hay que sumarle a toda la cantidad de gente que ingenuamente o estúpidamente dicen que ellos no se involucran en política. Hay que involucrarse. Bueno, visto esto, miren la hoja de vida
del colombiano. Sucede a Maduro 3 días después de su supuesta muerte. Porque en Venezuela tenemos un problema. Tenemos un presidente, un dictador, un cipayo puesto por La Habana, que no tiene una partida de nacimiento que demuestre que es venezolano. Y tuvimos a otro presidente, a otro dictador, a otro comandante, el comandante eterno, el Mortadelo, del cual no se conoce una partida de defunción. Eso fue en el 2013. En el 2015, la oposición gana, la oposición de entonces, gana la Asamblea Nacional. ¿Y cuál fue la única acción que se tomó en esta asamblea? Porque si vamos a hablar de una oposición irresponsable, una oposición mediocre, la única acción significativa que salió en todos los diarios fue la acción que tomó Ramos Alud de sacar todos los afiches de Chávez del hemiciclo. Eso fue todo. Porque no tuvieron la visión, ni el guáramo, ni las intenciones de usar ese poder del Estado para acabar con esta pesadilla. En vista de eso fue prácticamente un vacío de poder, en el 2017 nos mete el régimen una Asamblea Nacional Constituyente totalmente ilegal, que no figura en su propia constitución y que supuestamente por la palabra constituyente debería haber elaborado una nueva constitución. Y esa es la que gobierna ahora en Venezuela. Ese es el poder legislativo de Venezuela. Una Asamblea Nacional Constituyente que fue provisoria y ahí se quedó. Y quedó olvidada esa Asamblea Nacional. Esa oportunidad de oro que tuvo la oposición venezolana en ese entonces. Por eso es que la gente le tiene rechera a esa gente. Pero esa rechera debe ser interiorizada y capitalizada para que no se la reflejen a quien si de verdad no ha cedido 1 milímetro ante el régimen, que es María Corina Machado. En el 2014 hubo protestas estudiantiles. Ese punto me lo salté. ¿Y cuál fue el resultado? Cientos de estudiantes muertos y heridos. Cientos de estudiantes. Y eso quedó allí, en la nada. En el 2018, Maduro gana fraudulentamente una elección. En el 2020 se le imputan cargos por narcoterrorismo por parte de los Estados Unidos de América. En el 2022, la ONU lo acusa de crímenes de lesa humanidad, crímenes que no prescriben, mi pueblo. Eso todo está ahí. Aunque la ONU son parapetos, eso está ahí. En el 2023, la Corte Penal Internacional anuncia investigación. Estamos en eso. Vamos a ver si de verdad hay un organismo internacional que sirva para alguna vaina. Ya en el 2023, ya Maduro tiene 11 años en el poder, continuos, sin la alternabilidad democrática. En el 2024, ante la pérdida de las elecciones del 28 de julio, Maduro procede a un golpe de Estado y al secuestro de 1.700 venezolanos y la muerte de otros tantos. Este año también Argentina ordena la captura de Nicolás Maduro, reavivando aquello de los crímenes de lesa humanidad. Este es el currículum de este hombre, de este individuo, de esta cosa. Y ya les he dicho cuáles son los derechos del hombre y del ciudadano. Tenemos los venezolanos el derecho de vivir en un país civilizado, de no ser una colonia cubana, de ser hombres y mujeres, ahora sí lo voy a usar, con pleno derecho natural y ser ciudadanos con leyes que nos hagan iguales ante la ley, pero no iguales ante el comunismo. Analicen esto, mi pueblo, y que pasen muy buenas tardes. Que Dios Todopoderoso me los bendiga. Y por supuesto, que San Luis Beltrán me los críe, carajo, y me los proteja mucho. Esto fue el viejo Gastón.